pasa, tío? Vamos a hablar un poquito de entrenamiento del equipo Genuine, aquí en el campo de la Gándara. Aquí tenemos a los chicos, a los chavales, mezclados con los alevines, que nos hacen un poquito de juegos de activación, de coordinación, entre ellos para integrarse también unos con otros, de diferentes edades. Y aquí vemos a los niños que lo pasan grande con ellos. Y vemos, los dividimos en dos grupos, por ejemplo, ahora tenemos allí una mitad, aquí tenemos otra, porque son muchos. Entonces, como son muchos, pues un poquito para coordinarnos todos. Nada, ellos llegan al campo y eso, vemos un poquito la activación y ahora ya hacemos las tareas de equipo. Es un poquito eso, pues agilidad, coordinación, mucho juego con ellos y partido. Les gusta mucho el partido y es lo que más les gratifica a ellos, el partido entre ellos, unos contra otros. Disfrutar con el balón y entre ellos. Si quieres, hablamos con alguno de los chicos aquí que te cuenten cómo es el entrenamiento diario. Soy Jesús, empecé este año en el Racing de Ferrol, Genuine, y son buenos compañeros todos y hay buenos entrenadores. Quizá partido, correr y de todo en general. A Burgos, a Bilbao. Lo hacemos lo mejor que se puede con los entrenadores, preparadores físicos y médicos. Estamos contentísimos con los entrenadores. Estamos contentos con los entrenadores, con el deportes y con el jefe más. Nada de acuerdos a todas las familias y de acuerdos a todos. Y muchas gracias por la entrevista. Que yo vengo aquí a pasármelo bien y trato de hacerlo lo mejor posible. Me gusta todo un poco. Antes de los partidos lo que hacemos, jugar los partidos, meter goles. Cuando vienen con los alevines lo pasamos muy bien también. Yo soy Tino, soy portero, somos 3 y en total en el equipo somos 25. Yo disfruto en lo que es en todo general. Me gusta mucho para ponerme en forma. Esta semana vamos a jugar a Burgos, el primer partido a las 11 con el Lugo, el segundo el domingo a las 12 con el Racing Santander, que espero hacer un buen partido como en Coruña y transmitir los valores del Racing por ahí fuera. Laura!